Yo le invito a usted a que abra la palabra del Señor. Vamos a ministrar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Dice la escritura de la siguiente manera: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso fue hasta el año 100, ¿cierto? No, fue para siempre, ¿cierto? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no había un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Amén y amén. Amén. Mire, la tradición judía todavía celebra la Pascua. Para la tradición judía, la Pascua fue la liberación del pueblo de Israel de la nación de Egipto. El pueblo de Israel estuvo cautivo durante 430 años, en donde trabajaron como esclavos para una nación. Yo pienso que todos, de alguna u otra manera, hemos visto las pirámides que hay en Egipto, hemos visto las estatuas, las esculturas, todo lo que se levantó en ese tiempo y en ese imperio lo construyeron los israelitas a través de su esclavitud. Ellos permanecieron como esclavos, trabajando día tras día, generaciones tras generaciones. Dios, en la cuarta generación, Dios decidió levantar un libertador para esta nación que estaba cautiva de Egipto. Yo creo que todos en estos tiempos de Semana Santa, de Semana Mayor, nosotros miramos las historias bíblicas. Sí, creo que todavía hay esa costumbre, ¿no? Pero en ella se podía ver la historia de Moisés, cómo Moisés fue preparado para todo este tiempo, y cómo fue Moisés enviado para decirle al faraón que dejara ir al pueblo de los judíos, y cómo Dios, con su grande poder, con grandes señales, con las plagas que hoy nosotros leímos y conocemos, le dio prácticamente una libertad, sellando esa última plaga como la muerte de los primogénitos, donde con la muerte de los primogénitos se le dio vía libre al pueblo de Israel para poder salir de Egipto. Toda esa tradición judía está respaldada por la liberación que tuvo el pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos dejaron de ser esclavos, y fue en ese día especial, el día en que el corazón de Faraón estaba muy endurecido y no quería dejar ir al pueblo. Dios decidió sacar del pueblo de los egipcios a todo primogénito. Pero Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: Moisés,
voy a hacer pasar, o voy a dejar pasar mejor, al espíritu de la muerte por entre medio de la nación de Egipto. Pero con ustedes no va a ser así, siempre y cuando hagan algo. Tomen un cordero y ustedes lo van a sacrificar, ustedes van a comer su carne asada, pero la sangre que sea derramada del cordero, ustedes la van a colocar en los postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Así ustedes van a marcar la casa, y en el momento en que entre el espíritu de la muerte a buscar los primogénitos, él pasará de largo, no entrará a ninguna de sus casas. Así Moisés lo hizo. Moisés tomó y cada familia hizo un sacrificio del cordero y untó de sangre los dinteles, los postes, y el espíritu de muerte pasó y no entró a la casa de los del pueblo de Israel, pero sí entró a la casa de los egipcios. Y en el momento en que Faraón se levantó y todo el pueblo se levantó, se dieron cuenta que el Dios Todopoderoso había doblegado a la nación que tenía esclava al pueblo de Dios. Y le dieron una orden apremiante para que el pueblo de Israel saliera, que no permaneciera más dentro de la nación de Egipto. Y toda esa tradición judía está arraigada a eso. En estos días he estado mirando cómo para estas fechas en Israel hay un sinnúmero de turistas que van al Muro de los Lamentos, que van a recordar todo lo que pasó en ese escenario y en esa Tierra Santa. Yo pienso que si de algo que nosotros deberíamos tener como meta en la vida es ir a conocer Tierra Santa, conocer a la nación de Israel. Yo pienso que si empezamos a ahorrar desde ya, algún día vamos a ir. Amén. Vaya usted, tenga una alcancía aparte. Qué bonito es ir a caminar por donde caminó nuestro Señor, a saber a ir al río Jordán, a nosotros ir a conocer dónde ocurrió todo lo que leemos en la Escritura y darnos cuenta de que todo lo que dice la Biblia es cierto. La tumba está vacía, el Señor resucitó y hay evidencias de eso. Hay todo un contexto histórico que puede respaldar toda nuestra fe. Amén. Pero para los judíos es una tradición que todavía viven hoy. Ellos todavía celebran su Peshat, su Pascua. ¿Sí? Ellos todavía recuerdan todo el poder que Dios utilizó para libertar a esta nación de la esclavitud de Egipto. Para el pueblo de Israel esta celebración tenía tres connotaciones importantes. La primera de ellas era una connotación espiritual. Ellos iban a salir del gobierno de una nación poderosa, pero que al mismo tiempo en esa nación el Dios de ellos era Faraón. ¿Sí? Y Faraón era quien gobernaba la nación y para ellos era como un Dios. Y ellos no podían decidir por sus vidas porque eran esclavos. Tampoco podían decidir qué Dios iban a tener encima de ellos, porque era Faraón el que gobernaba sus vidas. Liberar a Israel era liberar del Faraón, liberarlas de Faraón, perdón. Quitarles a ellas el dominio que Faraón tenía sobre sus vidas. También había una connotación física. Ellos iban a dejar de ser esclavos. Ellos ya iban a tener una libertad sobre su cuerpo. Recuerde que habían unas leyes de esclavitud con las personas. Cuando una persona era vendida, ella no era dueña de sí misma. El que lo compraba era quien decidía qué iba a hacer la otra persona. Pero también hay una connotación económica. Ellos no tenían una economía propia. El pueblo de Israel no tenía una economía propia. Ellos lo único que se dedicaron a hacer fue todas las riquezas de Egipto, a construir todo su imperio. Y ellos trabajaron como esclavos para hacer ricos a la nación de Egipto. Esa era la connotación económica que había. Ellos no podían tener nada, no podían tener herencia, no tenían tierra. Ellos eran esclavos de esta nación. Toda esta connotación física, esa connotación espiritual y esa connotación económica era todo lo que el Señor quería romper al sacarlos de ahí. Porque si el Señor los sacaba de ahí espiritualmente, ellos iban a poder adorar, ellos iban a poder tener su Dios, su culto en libertad. Si ellos eran sacados, liberados de ahí físicamente, ellos iban a poder tener una vida libre. Ellos iban a poder decidir como ellos quisieran. Y si ellos eran sacados de allí, ellos iban a tener una propia tierra. Ellos iban a tener sus propias economías. Recuerde que la economía del pueblo de Israel estaba basada en la siembra y el ganado. Ellos iban a poder tener y hacer crecer sus riquezas, hacer crecer toda su cultura económicamente. Entonces para ellos la Pascua representó esos tres tipos de liberaciones. Una liberación física, repito nuevamente, una liberación espiritual y una liberación económica.
Cuando nosotros vemos todo lo que pasó con el pueblo de Israel, nosotros también necesitamos ver que todo lo que pasó con Israel es una sombra de lo que había de venir. Todo lo que pasó con Israel podemos ver que sucedió con la iglesia de Cristo. Y que para ellos la Pascua fue la muerte de un cordero. Para nosotros la Pascua es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de cómo ellos a través de este sacrificio del cordero fueron libres en esas tres áreas. Nosotros también con el sacrificio de Cristo fuimos libres. También fuimos libres igual que ellos en esas tres áreas. En la física, ¿por qué en la física, pastor? Porque en la física nosotros fuimos librados del pecado. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo el Señor cuando murió por nosotros? Derrotar el pecado en nuestra vida. El pecado era quien nos mantenía esclavos en el cuerpo. El pecado era el que decidía por nosotros. La gente muchas veces sabe que las cosas están mal hechas, pero no puede dejar de hacerlas. Usted puede sentarse con un borracho y hablar con el borracho, y muchos de los borrachos, no voy a decir todos, saben que están haciendo las cosas mal. Saben, usted los sienta y al final de la reflexión ellos dicen: yo sé que estoy mal, me estoy tomando todo lo del mercado, estoy llevando mi vida al límite con la borrachera, pero es que no soy capaz de dejarlo, porque hay una atadura llamada pecado. Usted habla con la persona que consume droga, y la persona que consume droga llega a una etapa en su vida que sabe que lo que está haciendo le está haciendo daño y lo está destruyendo, pero no es capaz de ser libre. Por más voluntad que tenga, por más esfuerzo que haga, no puede, porque es esclavo del pecado. Y el que es esclavo obedece a aquel que lo esclavizó. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, para eso murió Jesucristo por todos nosotros, para que el pecado fuera derrotado a través de su sangre preciosa. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Nosotros tratamos de enseñar doctrina en las escuelas. Pero hoy me dio, primero por el tiempo de celebración, enseñar doctrina. Y también el Señor nos dirigió a esto, porque era necesario que nosotros entendamos qué es la Pascua para nosotros. Pero también el pueblo de Dios, la iglesia, fue liberada espiritualmente, así como el pueblo de Israel. Fuimos nosotros liberados espiritualmente porque ahora podemos tener una relación con Dios. Cuando nosotros no teníamos una vida como la que tenemos hoy, porque fue la sangre de Cristo la que nos dio una vida nueva, nosotros no podíamos orar. ¿O usted oraba? Usted podía repetir una oración que otro hizo, pero ahora usted puede orar con libertad. Ahora usted puede hablar con alguien que usted no está viendo, pero usted sabe y tiene la fe que existe, que es el Señor. Antes usted no podía leer la Biblia porque no entendíamos. Pero como el Señor nos dio una liberación espiritual, ahora nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios. Ahora no necesitamos intermediarios. Ahora usted mismo puede orarle al Señor y el Señor puede tener una relación con su vida. Y yo le puedo orar al Señor y podemos tener una relación con el Señor. Tuvimos una libertad espiritual, fuimos llenos del Espíritu Santo. Tuvimos la vida de Dios en nosotros. Pero también fuimos libres económicamente. Así como el Señor hizo libre al pueblo de Israel de la economía de Egipto. ¿Cuál era la economía de Egipto? Recuerde, y déjeme explicarle algo. Egipto representa el mundo. Siempre que nosotros leamos a Egipto en la escritura, va a representar el sistema de este mundo. Siempre que hablemos de Faraón, Faraón va a representar al diablo, a Satanás, al enemigo, que no quiso dejar ir al pueblo de Israel. El enemigo no quiso dejarlo usted ir del mundo, no quiere. Se ensañó, se endureció. Pero Dios tuvo que mostrar su gloria para que usted saliera de la esclavitud de Egipto, para que yo saliera de la esclavitud de Egipto. Dígale al que tiene a su lado: el Señor derrotó a Faraón para que nosotros fuéramos libres. Amén. Mira, así como Egipto representa al mundo, Faraón representa al enemigo. Así esclavizaron al pueblo de Dios, que nunca los dejaron tener nada. Así el sistema de este mundo hoy esclaviza a la gente. ¿Sabe cómo esclaviza a la gente? Las mete en un trabajo donde la gente solo puede vivir del trabajo y no hace nada más, no le queda nada más. Donde gana un sueldo y ese sueldo solo le alcanza para comer y dormir. Al otro, si no trabaja al mes siguiente no va a tener nada.
Y pasan los años y para pagar una casa y para comprar un carro hay que trabajar muchísimo para que algo medio quede. Ese es el sistema de Egipto. El sistema de Egipto te esclaviza, te quita el tiempo de tu familia, te quita el tiempo para Dios. Invertimos más tiempo trabajando que buscando a Dios y compartiendo con la familia, porque ese es el sistema egipcio. El sistema egipcio busca de que tú y yo nos salgamos de ese sistema. Salimos, venimos, nos convertimos al Señor, buscamos al Señor, fuimos lavados con la sangre de Cristo, pero todavía estamos gobernados por el sistema económico de este mundo. Y el enemigo no quiere que salgamos de ahí. Israel 430 años trabajó en Egipto para hacer pirámides, para hacer las grandes obras de Egipto. ¿Y qué le quedó? Nada. Lo que el Señor le dio por gracia cuando salieron. No puede ser de que tú trabajes toda la vida y no te quede nada. No puede ser de que tú te esfuerces, de trabajes desde la mañana hasta en la noche y no te quede nada. Dios sacó al pueblo de Israel de la nación de Egipto para liberarlos económicamente, para que ellos ya no fueran esclavos de otros, sino que ahora ellos sembraran y que la tierra a ella les produciera su fruto, para que ellos tuvieran sus tierras, para que ellos fueran ahora con la libertad de Dios sus mismos jefes. ¿Sabe qué está buscando Dios en su vida y en mi vida? No es que usted y yo seamos un empleado más. ¿Sabe qué está buscando Dios en usted y en mí? Que nosotros seamos los dueños de las empresas, que nosotros tengamos la libertad para estar con la familia, que nosotros tengamos la libertad para estar con los hijos, que nosotros tengamos la libertad para servir y para adorar a Dios. Ese es el propósito del que Dios sacó a Israel de allá. Les entregó una tierra y les dijo a Israel: ustedes tienen la tierra, háganla producir. Yo creo que en ese día el Señor va a romper el sistema económico de ese mundo que todavía nos está gobernando, para darnos a nosotros la libertad económica. ¿Sabe por qué mucha gente le tiene miedo al ministerio? Por la economía. Pastor, y es que si yo voy a servir a Dios, ¿quién me paga? ¿Cómo gano? Porque ese es el pensamiento del sistema del mundo. Ese es el pensamiento de este mundo. ¿Cómo ganar? ¿Cómo tener? Y ese pensamiento nos hace estar tan esclavos del dinero, que cuando nosotros no tenemos trabajo nos sentimos mal. Pero se nos olvida lo que la Escritura dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, Dios no depende de un trabajo para sostenerte. Mire, yo le puedo decir y podemos extraer de su vida que en etapas usted no ha tenido trabajo y ha comido más y ha vivido mejor que cuando tenía. Porque es que Dios no depende del trabajo que usted tiene. Dios quiere sacarte de la esclavitud para meterte en una nueva posición para gobernar en Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que no trabajes, no, sino que ahora vas a tener la libertad para poder servir a Dios, para poder adorar a Dios y para poder construir una familia como debe ser. Mire, hoy tenemos la familia donde los dos tienen que trabajar para poder sostener la casa. Bueno, antes por lo menos el hombre se iba a la calle a trabajar y la mujer quedaba en la casa criando los hijos. Pero el sistema económico de este mundo, ¿sabe qué hizo? Mandarlos a los dos, porque ya el dinero no alcanza. Ya las cosas están muy caras. Ya un sueldo no alcanza para pagar esas cantidades de cosas que se generan. Porque esa es la esclavitud que Faraón quiere colocar en nuestra vida. Pero si hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, es transformarnos, llevarnos a un nuevo nivel y entender que es la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza con nosotros. Que es el Señor el que puede hacer que nosotros trabajemos en libertad, pero que nosotros tengamos el tiempo para nuestra familia y que tengamos el tiempo para la casa del Señor. Amén. Israel se liberó de Egipto, se liberó de esas cadenas, tuvo una tierra que el Señor les entregó. Yo creo que este año es un año de restitución. Este es un año en el que el Señor nos va a devolver, nos va a pagar todo lo que el diablo quiso robarnos durante mucho tiempo. El Señor lo va a hacer. Pero no podemos seguir siendo esclavos y viviendo como esclavos.
Nosotros necesitamos levantar esos empresarios que tenemos en medio de la iglesia. Ahora vamos a empezar en la iglesia la red de empresarios, la red de visionarios. Necesitamos levantar la visión que hay dentro de cada uno de nosotros. Sabemos trabajar, tenemos conocimiento, hemos aprendido, y ya es hora de que nosotros nos despertemos y empecemos nosotros a producir, a generar, a nosotros a marcar la diferencia, a no depender de un hombre, sino a depender del Señor. Amén. Recuerde que el Señor dice que Él nos hizo reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Sacerdotes para ministrar a la presencia de Dios, reyes para gobernar. Vamos a empezar con esa red de visionarios, esa red de empresarios. Y yo sé que usted, Dios lo va a levantar, le va a dar revelación, Dios lo va a poner a trabajar en lo que Dios quiere que usted trabaje, para que usted se dé cuenta que nosotros no dependemos de la fuerza ni de la economía humana, sino dependemos del Señor, que hace todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Entonces Dios sacó al pueblo de Israel de esa economía, y Dios va a sacarnos a nosotros de esa economía. Pero también hay otro propósito por el cual Dios libertó al pueblo de Israel, y era que el pueblo de Israel, bueno, a todo el pueblo Egipto de Israel, estaba en la mira del espíritu de la muerte para acabar con los primogénitos. A ellos se les fue puesto la orden de que fuera colocada sangre sobre cada dintel, sobre cada poste, para que el espíritu de la muerte no tocara a los primogénitos. Si hoy podemos ver en el mundo de hoy, el enemigo se ensaña contra el primer nacido de la casa. El enemigo, yo no sé qué tiene contra el primogénito, con el primero que nace en la casa, pero se levanta para destruirlo, se levanta para acabarlo. Pero ¿sabe para qué murió el Hijo de Dios? Para cubrir a nuestros primogénitos, para que el espíritu de la muerte no los tocara, y para que nuestros primogénitos fueran guardados, redimidos por el Señor. ¿Para qué fuimos liberados? Número 1, para servir a Dios. El libro de Éxodo capítulo 7 versículo 16 dice lo siguiente: servir a Dios. Éxodo capítulo 7 versículo 16. ¿Para qué fuimos liberados? Y dice la escritura de la siguiente manera: y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, refiriéndose a Faraón, diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? En el desierto. Y he aquí, hasta ahora no nos has dejado oír, perdóneme. Sí, se me está enredando la lengua. Mire, si algo busca el enemigo es que nadie sirva al Señor. Es uno de los propósitos principales del sistema de este mundo, del sistema egipcio. Faraón no quería dejar ir al pueblo para que no sirviera a Dios. Hoy el enemigo no quiere dejar ir a la gente para que sirva a Dios. Por eso en una iglesia casi aproximadamente el 10% son los que sirven, no hay más. Y si usted va a preguntar por qué los demás no sirven, es: pastor, no tengo tiempo por el trabajo, no me queda tiempo, no tengo para el transporte. Y uno se da cuenta que el 70% del problema está en un problema financiero. Y el enemigo no le interesa de que usted sirva a Dios. ¿Sabe por qué el enemigo no le interesa que usted sirva a Dios? Porque el reino de Dios se extiende y el enemigo comienza a perder poder cuando el reino de Dios se extiende. Comienza a perder influencia. Eso hace. Y Egipto no quiere que tú sirvas a Dios. Egipto todos los días va a buscar la manera de cortarte las finanzas o de permitirte tener muchas, para que ni en lo uno ni en lo otro tú puedas ver que necesitamos servir al Señor. Mire, es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir al Señor. Para eso fuimos creados, para eso fuimos diseñados, para poner nuestra vida en servicio a Dios y para servir a otros. Si por algo estamos aquí, por algo trabajamos, si todos estos días hemos tenido servicios de milagros, hemos tenido servicios aquí en la iglesia, es porque hemos entendido algo: fuimos libertados para servir. La escritura dice: creí, por lo cual hablé. Amén. Y si nosotros creemos, entonces lo siguiente que debemos hacer es servir. Amén. Dígale que tiene a su lado: a mí me parece que viene tiempo de restitución a su vida y a su familia, pero primero hay que servir. Amén.
Número dos, el segundo propósito por el cual fuimos liberados es para que adoremos a Dios. Segundo propósito, para que adoremos a Dios. El libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente. Dice: luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo. Acá dice para que me sirva. En la Nueva Traducción Viviente dice para que me adore. Mire, si hay algo que el diablo de verdad no quiere, es que Dios sea adorado. Y el enemigo va a buscar cualquier cantidad de estrategias para que la exaltación al Señor no se le dé. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se adora a Dios, Dios es atraído al lugar donde es adorado. Dios es atraído. Cuando Dios es adorado, Dios es atraído para manifestación. Por eso a Faraón no le interesaba que el pueblo levantara un culto de adoración a Dios. Por eso el enemigo va a buscar la manera de que usted y yo no adoremos a Dios. Hay dos formas de adorar a Dios. Número uno, la primera forma de adorar a Dios es que nosotros podemos disponer nuestra vida cuando venimos a la casa de Dios. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, podemos reconocer la grandeza que Él tiene y lo pequeños que nosotros somos, lo mucho que necesitamos de Él y lo que no somos capaces de hacer nosotros solos. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nosotros reconocemos su grandeza. Para eso nosotros venimos, para adorar. Número dos, segunda forma para servir a Dios, con una vida que le agrada a Dios. Adoración es una vida que le agrada a Dios. Una vida de obediencia, que es una vida que es un olor fragante para Dios. El enemigo no quiere ninguna de las dos cosas. No quiere que usted venga a la casa de Dios, no quiere que yo venga a la casa de Dios, y no quiere que nosotros adoremos a Dios con nuestra vida. Por eso el diablo va a buscar la manera de tentar su vida. ¿Sabe para qué el diablo quiere tentar su vida? Para que el pecado haga de que usted no produzca adoración con una vida agradable al Señor. Por eso el enemigo no quiere entorpecer nuestras vidas para venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque al venir a la iglesia nosotros vamos a exaltar al Señor. Entonces el enemigo anda interesado de que usted no llegue a alabar al Señor, que usted no llegue a adorar al Señor. El enemigo está interesado en eso. Y nosotros no podemos seguirle el juego a las tinieblas. Cuando lo cogía usted el 24 y el 31, bailaba usted a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Chancleteaba, cantaba, bebía, gastaba el dinero, hacía lo que se quería hacer. Se iba de cabeza, unos se caían borrachos en el piso y quedaban dormidos ahí en la calle. Pero ¿qué días estuvimos danzando allá? El gozo del Señor, mi fortaleza. No queremos adorar a Dios. Y el diablo te va a entretener, te va a hacer dar pena. El diablo te va a enredar para que no adoremos al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para eso fuimos libertados, para adorar a Dios. Número 3, ¿para qué fuimos libertados? ¿Para qué fuimos libertados? Para que hubiera gracia sobre nuestra vida. Para que hubiera gracia sobre nuestra vida. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35. Mira lo que dice la escritura. Voy a bajar por aquí un poquito. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento ¿de quién? ¿De quién? Pidiendo de los egipcios alhaja de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían, y así despojaron ¿a quién? ¿A quién despojaron? Le hago una pregunta. Si usted va hoy a un supermercado, hace un mercado de 1 millón de pesos, y va usted a pasar por la caja y le dice a la señora de la caja: regáleme el mercado, yo me lo voy a llevar, y usted ni la voltea a mirar y usted va saliendo con la caja de mercado, yo creo que en 2 minutos toda la seguridad de ese supermercado lo está tomando, lo manda preso por robar, ¿cierto? ¿Sí o no? Mire, ellos fueron y le pidieron. Ellos pidieron a los egipcios, fueron y tocaron las puertas y le dijeron a los egipcios: hey, nos vamos a ir, denos la plata y el oro que tienen. ¿Sabe qué hizo el pueblo de los egipcios? Mire, saca.
Se van a ir, tomen, lleven esto. Todas las riquezas que tenían en las casas, escúcheme, todas las riquezas que tenían fueron entregadas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hasta el sol de hoy no tenía nada. Tenían unas ovejitas ahí, unas vaquitas, pero no tenían nada. Pero el pueblo de Israel, cuando se fue de Egipto, se fue rico, se fue millonario. ¿Sabe por qué? Porque vino gracia sobre ellos. ¿Sabe qué hace la gracia? Mire, escúcheme, y si lo puede anotar, anótelo. ¿Sabe qué hace la gracia? Cuando la gracia es derramada sobre nuestra vida, los años de trabajo que nosotros llevamos en nuestra vida y que nunca se nos pagaron, que nunca se nos reconocieron, no son pagados por el poder de la gracia en un solo momento. Todo lo que trabajaron, terminaron pagándoselo ahí. Ellos no fueron a cobrar. Fue la gracia de Dios sobre la vida de ellos la que hizo de que otros le dieran. Yo le voy a decir algo de parte del Señor. Se lo voy a decir y va a ser profético para su vida. Dios va a colocar gracia en su vida por el poder de su sangre. Y cuando la gracia llegue por el poder de su sangre a su vida y a mi vida, entonces la gente te va a dar y no vas a saber el por qué. Fue Dios quien lo mandó a colocar en tu vida, porque fue Dios el que dio la orden de que te dieran a ti. Amén. Pero como a nosotros no nos gusta eso, ¿sabe qué nos gustaba a nosotros? Nos gustaba producir según el sistema de este mundo para poder comprar. Pero en el sistema de la gracia no funciona así. En el sistema de la gracia Dios da la orden, y entonces cuando Dios da la orden te vienen a traer, te vienen a dar, te vienen a colocar, porque la gracia funciona así. La gracia es un regalo inmerecido, y cuando la gracia es un regalo inmerecido y opera en nuestra vida, entonces tú lo que no piensas, lo que ni siquiera has soñado, viene a tus manos. Esa es la gracia. La iglesia del Señor Jesucristo, lo que llamamos la iglesia primitiva, vivió por gracia. Ellos tenían el favor de todo el pueblo. Pastor, ¿y no trabajaban? Sí trabajaban, sí hacían, pero su sostenimiento no dependía de sus fuerzas, dependía de la gracia de Dios. Le dijeron: tome. Mire, cuando los egipcios se despertaron, bueno, oye, ¿qué hicimos las alhajas? Mire, hubiera sido en este tiempo, hubiera salido por CNN en español: cristianos del Centro Mundial de Gloria fueron a una nación pobre y despojaron a todos de lo que tenían. No los despojaron. Fue el Señor que dio la orden de que ellos les entregaran las cosas, y así fue. Mire, hay cosas, escúcheme, que por más que tú trabajes toda la vida no las vas a conseguir. Hay cosas que por más que te esfuerces no las vas a conseguir. Pero cuando la gracia viene sobre tu vida, cuando la gracia del Espíritu Santo viene sobre tu vida, entonces yo te voy a decir una cosa: las cosas que son imposibles para ti son posibles para Dios. Amén. Mire, la escritura dice que los despojaron. ¿Sabe para qué trabaja el impío? El pecador. ¿Para qué acumula riquezas? Para usted. ¿Usted cree que Dios va a dejar que todo eso se pierda en el pecado? Dios le dio al hombre de bien que trabajara para que luego y acumulara, al hombre de bien que el impío trabajara para que el impío acumulara y luego fuera trasladado para él. Así dice el libro de Eclesiastés. Pero yo creo que si nosotros rompemos la mentalidad de Egipto en nuestra vida, nosotros vamos a saber de que Dios tiene el control siempre de todas las cosas. Y si Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros vamos a entender que todo lo que nosotros vayamos a hacer está controlado y manejado y direccionado por la mano del Señor. Yo quiero vivir por la gracia. Yo no sé si usted quiere vivir por la gracia. Yo quiero vivir por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios me hace ir mucho más allá de lo que yo pienso y de lo que yo entiendo. Amén. Esa es la gracia de Dios. Yo les he contado aquí cosas, detalles pequeños de la gracia de Dios, detalles pequeños, pero que obedecen a la gracia, a que Dios pone gracia sobre su vida. Dios pone gracia sobre mi vida. Mire, y yo creo que en este año, tiempo de servicio y restitución, vamos a ver cómo la gracia de Dios viene por el poder de su sangre en nuestra vida. Para eso murió el Hijo de Dios, para devolverte todo lo que es tuyo, porque tú eres un hijo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. ¿Sabe que no fue robo? No fue robo. Podríamos decir que el pueblo de Israel, digámoslo de esta manera, hipnotizó al pueblo de los egipcios para que le entregaran lo que tenían, y luego ellos se dieron cuenta de que no tenían nada. Podríamos decir eso, el mundo podría decir eso, pero no es así. No es que el Señor es todo, la vida, la muerte. El Señor es el dueño de todas las cosas que existen en la tierra, y el Señor da la orden para que las cosas sean dadas a ti, para que las cosas sean dadas a mí. Yo no sé si usted recuerda la historia de cuando el Señor iba a entrar a Jerusalén, y el Señor llama a 2 de sus apóstoles y les dice: vengan, vayan hasta allá, hasta la esquina. Allá van a encontrar un pollino atado, desátenlo y lo traen. Bueno, y nos preguntan, dígale que es para el Señor. Y se fueron los discípulos. Ay, tranquilo, que eso nadie nos ve. Fueron y desataron el pollino, y cuando desataron el pollino apareció el dueño. Ey, ¿ustedes para dónde llevan el pollino? Ay, Señor, recuerde lo que el Señor nos dijo, que era para el Señor. No es que es para el Señor. Ah, no, llévelo. Y se lo llevaron. El Señor es el que gobierna todo lo que existe, y a ti y a mí nunca nos va a hacer falta nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro papá. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará? ¿Dará qué? Buenas cosas a todos aquellos que le pidan. Yo no sé si usted está preparado para pedir buenas cosas, pero yo creo que el poder de la sangre de Cristo fue un poder muy grande, y fue el precio más alto que pudo ser pagado para que nosotros viviéramos en libertad, para que nosotros viviéramos en bendición. Porque para eso murió el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para que nosotros viviéramos una vida de libertad como Dios quiere que la vivamos. Ya conmigo, gracia está sobre mí. Número 4, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de la liberación de nuestra vida? Para que las promesas de Dios se cumplieran en nosotros. Mire, la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios es un libro lleno de promesas, pero que estas promesas no se van a cumplir en nuestra vida si nosotros no hemos sido libertados. Mire, el esclavo, hasta que no sea libre, no puede disfrutar de su herencia. Ni siquiera va a estar enterado de la herencia que tiene, porque es esclavo. Pero cuando nosotros somos libertados y a nosotros se nos dice cuál es nuestra herencia, ahora tenemos el derecho de reclamarla. Nuestra herencia está en la palabra de Dios, está en las promesas que el Señor nos hizo. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él hizo de los dos pueblos, de los judíos y de los cristianos, hizo un solo pueblo. ¿Sabe para qué? Para que las promesas de la Escritura que están aquí escritas y que por largo tiempo han estado, comiencen a cumplirse en nosotros. Yo le vengo a decir a usted, le vengo a profetizar a usted que este es el año del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, que fue por su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario, y por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, que ahora nosotros podemos vivir las promesas de Dios que están en la Escritura, en su palabra. Amén. Dígale al que tiene a su lado: en Cristo Jesús se cumplen las promesas. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 24. Regáleme unos minuticos más para poder terminar. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 24. Mire lo que dice la Escritura: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la que, de la cual yo fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado ¿qué? Que había estado ¿qué? Oculto. Algo oculto es algo que no se deja ver, ¿cierto? Que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A usted y a mí. Mire lo que dice la Escritura:
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de ¿qué? De la gloria del ministerio entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Que es Cristo ¿en dónde? ¿Que es Cristo en dónde? ¿En dónde? En nosotros, en vosotros. La esperanza de ¿qué? A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Sabe las promesas cómo se cumplen en nuestra vida? Cuando Cristo mora en nuestra vida. Cuando recibimos a Cristo, inmediatamente las promesas se comenzaron a cumplir. Pero mire, le leo el libro de Efesios capítulo 1 versículo 9. Libro de Efesios capítulo 1 versículo 9. Mire lo que dice la escritura. Efesios capítulo 1 versículo 9. Mire, dándonos a conocer el ministerio de ¿qué? El misterio. Diga conmigo, misterio. Sí sabe que es algo misterioso, ¿cierto? Bueno, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. ¿En quién? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, ahora. Así las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. Todo fue reunido ¿en quién? ¿En quién? ¿Y Cristo dónde está? Las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Por eso para ti y para mí no hay nada imposible. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra fueron reunidas en Cristo Jesús. Y nosotros recibimos al Hijo de Dios. Y cuando recibimos al Hijo de Dios, entonces todas las promesas están por cumplirse y se están cumpliendo ya. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 32. Miremos qué dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 32. Es un misterio. El mundo no lo podrá entender nunca. Nadie, los sabios, los inteligentes, nadie lo va a poder entender. Que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero mire lo que dice Romanos 8:32. Libro de Romanos capítulo 8 versículo 32. Póngale atención, ponga atención. Porque si no ponemos atención, perdimos todo lo que hemos enseñado esta mañana. El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, refiriéndose a Dios, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quiénes? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará con Él? Con Él. ¿Todas las qué? ¿Todas las qué? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? Ya tiene todas las cosas. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, a lo más preciado que tenía, si no escatimó en darnos a nosotros a su Hijo, a lo más valioso, a lo más precioso que tenía el Padre en sí, si no pensó, dijo, lo voy a mandar. ¿Por qué va a ser imposible que nos dé todas las cosas si cuando ya lo recibimos a Él, lo recibimos todo? El cumplimiento de las promesas está en que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y ahora que hemos recibido a Cristo en el corazón, el poder de su sangre habita en nuestra vida. Y ahora por su sangre somos herederos de la promesa. Cada vez que se habla de la sangre de Cristo, de la resurrección de Cristo, del nombre de Jesús, hay un fuego que se prende en nuestro interior, porque el Espíritu Santo sabe que el poder está en la sangre del Señor. El poder está en su sangre. No hay nada imposible para Dios. Cierro con esto. Israel fue libertada de la nación de Egipto. Y cuando fueron libertados de la nación de Egipto, fueron metidos en un desierto para prepararlos para entrar a la tierra prometida. Pero algo le pasó a Israel, y es algo que le pasa a la iglesia hoy. Israel llevaba a Egipto todavía en su corazón y en su mente. Cuando Moisés le dijo al Señor, queremos que tu presencia vaya con nosotros, el Señor dijo, yo no voy a ir con ustedes, les voy a mandar mi ángel que vaya delante de ustedes.
Y Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, nosotros no nos movemos a ningún lado. Le digo: bueno, traiga al pueblo y dígale que se quiten sus atavíos. ¿Sabe cuáles eran los atavíos del pueblo? Los collares, aretes. Y no era porque el Señor tuviera problema con los aretes, los collares y con todo eso. Era que cada collar, cada arete representaba un ídolo de la nación de Egipto. Ellos cargaban a Egipto todavía en su corazón. ¿Sabe qué le pasa a la iglesia? Que la iglesia todavía carga el mundo en su corazón. Está pensando la hora cómo puede pecar. Uy, pastor, es que todo lo que me estoy perdiendo, los negocios que antes hacía. Mire, yo cuando escucho a alguien dar un testimonio y lo escucho como que lo da como con placer, yo digo: todavía está Egipto ahí, todavía hay deseo en su corazón por el mundo. La iglesia anda así, quiere vivir como todo el mundo vive en su sistema económico. Pero la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Eso dice la Biblia. No podemos vivir como todo el mundo, no podemos llevar Egipto acá. Yo creo que hoy tenemos que tomar una decisión en este día especial de la resurrección de Cristo. Ya fuimos libertados del pecado, ya fuimos libertados en el espíritu, ya fuimos libertados económicamente, así no hayamos creído y hasta ahorita lo empecemos a ver, pero ya fuimos libertados. Ahora nuestro deber es salir de la mente, quitar la mente de Egipto, quitarla del corazón, quitarla de nuestros pensamientos. No podemos seguir pensando como el mundo piensa. Necesitamos pensar como Cristo piensa, porque en nosotros debe estar la mente de Cristo. Amén. Mire, yo estoy completamente seguro, no por lo que veo ni por lo que toco, que este año es un año en el que Dios va a restituir nuestra vida, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, las cosas en el reino funcionan porque Él las dice, no por lo que nosotros podamos hacer. Dígale al que tiene a su lado: hoy es un día especial, porque Cristo derrotó a la muerte con poder y somos libres por su sangre preciosa. Ya no somos esclavos, somos libres. Denle un aplauso al Señor.